días a todos mis amados hermanos. Dios os bendiga. Antes de empezar, pido la protección del Señor, su cobertura y también para los que van a escuchar la palabra de Dios, Señor, que todo se haga de acuerdo como Dios quiere y que la palabra de Dios no vuelva vacía. Le voy a pedir a mi hermana Danis que por favor ore por la palabra, por su sierva y por los que van a escuchar. Padre bueno, te adoramos, te bendecimos, Señor, te damos gracias por tu infinito amor, por tu misericordia, por tu bondad. Oramos, Señor amado, para que tú te glorifiques en esta mañana a través de la palabra, Señor. Oramos para que tú ministres a través de tu palabra, de nuestro corazón, que pueda, Dios amado, sanar, que pueda consolar, que pueda santificar cada vida, Dios amado. Te pedimos que uses a tu sierva como instrumento útil en ese lugar, Dios mío. Cúbrala con tu santo manto, Dios mío, con palabras en su voz, Dios amado. Habla, Dios mío, a tu pueblo conforme a la necesidad de cada uno de nosotros. Te pedimos en el dulce nombre de Jesús y declaramos, Señor, que esta hora, que tu palabra será de mucha bendición en nuestras vidas. Nos creemos, Dios, por todo lo que eres y por todo lo grande que haces, Señor, en nuestra vida. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Muy bien. En esta mañana vamos a abrir la palabra de Dios para leer una de las enseñanzas de Jesús, que es la parábola del fariseo y el publicano. Está en Lucas 18, a partir del versículo 9. Dice así la palabra de Dios. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Hermanos, es una palabra, a mí me emociona mucho porque Dios no ve lo que ve el hombre. La palabra de Dios dice que el publicano, descendió a su casa justificado antes que otro. Hay muchas enseñanzas. Aquí el que habla es el maestro y el que enseña es el maestro. Esta parábola tiene una dedicatoria. Esto está dedicado a aquellos que confían en sí mismos como justos y menosprecian a los otros. Entonces, tenemos dos hombres que suben al templo a orar. Uno, que se cree justo, pasa a los primeros puestos y allí empieza a ponerse medallas. Empieza diciendo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, que son ladrones. ¡Pam! Me pongo una medalla. Son injustos, yo no lo soy. ¡Pam! Me pongo otra medalla. Son adúlteros, yo no lo soy. ¡Pam! Otra medalla. Ni aún como este publicano. Y luego dice: ayuno 2 veces al día. Bueno, me pongo 2. Doy diezmos de todo lo que gano. Otra más. En cambio, el publicano apenas podía alzar los ojos y solo le pedía al Señor: sé propicio a mí, pecador. Yo os digo una cosa: el publicano oraba así porque el Espíritu de Dios es el único que nos convence del pecado. Él estaba convencido de que era un pecado, y eso solamente puede ser a través del Espíritu de Dios.
lo dice su palabra, en Juan 16:8 dice: y cuando Él venga, el Espíritu Santo está hablando, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aquí el Espíritu le estaba convenciendo de pecado, cosa que el fariseo no estaba convencido de pecado, al revés, era justo según sus ojos. O sea, la obra del Espíritu Santo no podía obrar en él, porque lo primero que hace el Espíritu Santo es convencerte de pecado. ¿Para qué? Pues para que te puedas arrepentir de tus pecados y así iniciar la obra de regeneración a través del sacrificio de Jesús y con la ayuda del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo empieza antes de que un siervo de Dios vaya a la persona a hablar. Está obrando ya en esa persona. Entonces la gloria es para Dios, y no seamos como el publicano que nos ponemos tantas medallas. Estaba muy alejado de Dios, porque el hombre por sus propias obras no puede ser justificado. Entonces podríamos decir que este fariseo era un religioso, tenía un orgullo espiritual, se creía superior al hombre. Yo diría más bien que tenía una ceguera espiritual que le impedía ver las cosas de Dios. Él se cree en posesión de la verdad, conoce la Torá, conoce la ley, pero cree que la conoce, pero no la conoce del todo. Porque la palabra de Dios, bueno, esto voy a ir un poquito más adelante, pero ahora quiero hablar por qué esa ceguera espiritual. Y para entender cómo llegó a esa ceguera espiritual, vamos a tomar como ejemplo al primer rey que tuvo Israel, Saúl, que cuando él inició su reinado, empezó bien, era humilde, pero cómo se desvió, es muy largo todo. Bueno, yo he estado durante horas, estoy tratando de resumirlo todo, entonces algunas cosas no os pido que las busquéis, sino que ya lo tengo aquí buscado y voy a ir leyéndoos un poquito. En primer lugar, el pueblo de Israel va a Samuel y le dice: queremos tener un rey como el resto de las naciones, porque tú ya eres viejo y tus hijos no siguen tus caminos. Esto le desagradó totalmente a Samuel. Pero Samuel es un siervo de Dios. Y entonces lo que hace él no hace lo que dice el pueblo, sino lo que Dios le dice. Pero Dios le respondió y habló con Samuel y le dijo: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí. Sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Había una teocracia en Israel. Ellos no querían eso. Ellos querían un rey como el resto de las naciones. Esto está en 1 Samuel 8:7. Entonces, Dios le revela ya a Samuel quién va a ser ese rey, antes de que sea proclamado rey. Una serie de cosas que ocurren, sabe, y llega hasta él precisamente Saúl. Y ya, por mandato, porque Samuel siempre obedece a Dios en todos sus actos. Ya ungió a Saúl como rey. Luego más adelante es proclamado rey, porque se hace sorteo por las tribus, tal, y al final recae sobre la familia de Benjamín, la tribu de Benjamín y la familia de Saúl. Y el nombre que sale es Saúl. Y lo están buscando y resulta que está escondido entre el bagaje. O sea, era un hombre más bien humilde. Aunque medía, a lo mejor más que Carlos, era un hombre que se ocultaba. Era un hombre que no quería ser más que nadie ni aparentar más que nadie. Bien, así empezó Saúl. Pero conforme van pasando el tiempo, yo no sé si se le va subiendo a la cabeza o algo pasa. Voy a contar 2 episodios de Saúl, de por qué Dios lo desechó como rey. En primer lugar, la primera desobediencia que nos cuenta aquí la palabra de Dios
de Saúl está en 1 Samuel 10. Resulta que, os lo resumo, porque son muchas las cosas que hay que decir. Tenían la guerra contra Filistea, contra los filisteos. Entonces había acordado Saúl con Samuel que tenía que ir a Gilgal y esperar allí 7 días hasta que llegara Samuel. ¿Para qué? Pues para sacrificar a Dios y ver la dirección de Dios, lo que Dios quería. Entonces Saúl fue, pero Samuel se retrasaba. Y entonces el pueblo se le amotinaba porque estaban ahí a las puertas, estaban los filisteos y ellos se impacientaban. Y entonces aquí cometió la primera equivocación Saúl. Escuchó al pueblo que estaba impaciente. ¿Y qué hizo? Él mismo sacrificó delante de Dios para escuchar lo que Dios tenía que decir al pueblo. Y cuando justo acabó, entonces entra Samuel. Y entonces Samuel le pregunta, bueno, voy a leer, está en 1 Samuel 13, a partir del versículo 8, dice así: y él esperó 7 días, Saúl, conforme al plan que Samuel había dicho. Y esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Saúl salió a recibirle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha destinado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Aquí Saúl se defiende o se quiere hacer creer que está sirviendo a Dios, ofreciendo el holocausto que a él no le pertenece, porque él es rey, pero no es sacerdote. Eso le corresponde al sacerdote. Cuando una persona ya empieza a perder de vista cuál es su lugar y invade el terreno de otro que no le pertenece, porque esto lo ha establecido Dios. Dios quiso que él fuera rey, pero Dios puso a Samuel como profeta, como sacerdote, y no respetó esto. Él dice: lo he hecho para ver lo que dice Dios. Es que tú no sabes que el primer mandamiento es que respetes el sacerdocio. Tú no eres sacerdote. Aquí ya Saúl se empieza a desorientar bastante, pero él sigue pensando que está sirviendo a Dios. Y el segundo, que es, bueno, aquí, digamos, no pasó la prueba, porque si él hubiera actuado, hubiera esperado, y la persona indicada es la que hubiera hecho el sacrificio como Dios lo tenía establecido, Dios hubiera confirmado su reinado. Pero ahí fue una prueba para Saúl de que él no era conforme al corazón de Dios, y Dios ya había dispuesto buscar a Saúl. Aún así, él siguió. La segunda desobediencia de Saúl está en 1 Samuel 15. Para resumir un poquito, tienen guerra contra Amalek.
Y Dios declara directamente que Dios va a castigar al pueblo de Amalek, puesto que se opuso a los hijos de Israel cuando subían de Egipto y estaban en el desierto. Amalek se le opuso y no ayudó a Israel. Y entonces ahora venía el castigo de parte de Dios y tenía que ir hacia Amalek y destruirlo todo: hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, y animales, todo. Eso es anatema, o sea, nadie podía coger botín. ¿Y qué es lo que ocurre? Saúl va hacia Amalek y perdona la vida no a los niños de pecho, no, al rey Agag, al rey y al máximo responsable de Amalek. Y lo mejor del ganado: ovejas, bueyes, todo, lo mejor, lo más bueno. Y ahora fijaros para que veáis la decadencia de Saúl. Bueno, voy a leer un poquito aquí lo que tengo. Perdona, yo me gusta llamarle a la versión original el nombre de Jehová, que nosotros decimos realmente es YHWH, que lo más cercano es la pronunciación Yahweh, y Dios es Elohim. Y de los ejércitos, Dios de los ejércitos es Sebaot. Pues lo voy a leer así. Así ha dicho Yahvé Elohim Sebaot: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Salto al versículo 11. Dios le revela a Samuel y le dice el Señor: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. En el versículo 13: vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú, Yahweh. Fijaros, ha perdonado la vida al rey Agag y lo mejor del ganado. Y lo primero que le dice Saúl cuando se encuentra con Samuel es lo siguiente: yo he cumplido la palabra de Yahweh. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalek nos han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificar a Yahweh tu Elohim, pero lo demás lo destruimos. Y Samuel dijo: se complace Yahweh tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Yahweh. Ciertamente, fijaros ahora las palabras de Dios tan fuertes, ciertamente el desobedecer es mejor que los ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Yahweh, Él también te ha desechado para que no sea real. ¿Os fijáis cómo empezó la ceguera de Saúl? No sé si se miente a sí mismo o realmente cree que las cosas son así. Dice: he cumplido, yo he cumplido la palabra. Pues, por eso Samuel dice: ¿qué es ¿qué son estos válidos que estoy escuchando yo? Si esto tenía que estar sacrificado ya, porque era anatema. Entonces, si os dais cuenta, uno empieza a tener esa ceguera espiritual de no cumplir la palabra de Dios y de agradar más a los hombres, en este caso al pueblo, que a Dios. Pero eso sí, desobedece a Dios, pero encima lo que va a hacer es para sacrificarlo a Dios, para ofrecérselo a Dios. ¿Os dais cuenta cómo la palabra de Dios va siendo desplazada por la voluntad del hombre? Y
cree que está sirviendo a Dios de esa manera. Pero Dios dice claramente qué es lo que quiere y el hombre es el que dispone. Y dice, y esto es para Dios. Por eso tenemos que tener cuidado cuando decimos, no, si yo hago esto para Dios, pero Dios, ¿qué ha dicho que tienes que hacer? Hay que saber qué es lo que Dios. No basta con decir, como esto lo hago de corazón y lo hago para Dios, esto Dios lo recibe. No, hay que conocer la palabra de Dios. Aquí le dice claramente, por cuanto has desechado la palabra de Dios. Y esto es lo que pasa con la ceguera espiritual y con el orgullo espiritual que algunos tienen y que se creen justos. Y no ven nada malo en ellos, lo han hecho perfecto. Están ciegos, espiritualmente ciegos, no ven. Y es lo que le pasaba a este fariseo, ¿no? Se cree justo. Como he dicho antes, el publicano está convencido del pecado y está confesando su pecado al Señor y está pidiendo misericordia al Señor. Esta misericordia la alcanzamos por medio de Jesucristo. Hasta que realmente no tienes esa convicción de pecado, no puedes arrepentirte verdaderamente de tus pecados. Si no tienes esa convicción, estás actuando en la carne, estás actuando religiosamente, pero la obra del Espíritu es otra, es crear esa convicción de pecado. Entonces, el publicano solo estaba pensando en el Señor y él se pone al final. El fariseo está pensando lo bueno y maravilloso que es él y lo encantado que está de conocerse a sí mismo y se pone delante de Dios para que Dios lo felicite. Pero está muy lejos, porque es imposible que Dios actúe en la persona si no tiene esa convicción de pecado. Y eso es el inicio y es la obra del Espíritu Santo, esas son las primicias. Luego viene el arrepentimiento y, como otras veces hemos enseñado también, si no naces del agua y del Espíritu, no puedes ser hijo de Dios. Entonces, la regeneración empieza por ahí. Empieza en el espíritu del hombre y va trascendiendo a todo lo demás. Lo que pasa es que el espíritu religioso, lo que va haciendo el espíritu religioso es va apartando la palabra de Dios y poniendo los mandamientos de Dios y las costumbres de los hombres. Y está diciendo, si yo lo hago para Dios, si yo todo esto lo hago por Dios y para Dios y lo hago de corazón, pero eso no es lo que Dios te pide. Por eso es tan necesario conocer la palabra de Dios. Y la tenemos que conocer por nosotros mismos. Tenemos la ventaja, en otros tiempos no tenían la palabra como la tenemos nosotros ahora. Tenemos que conocer, y a través de la palabra de Dios vamos a conocer la voluntad de Dios, y no nuestra voluntad. Entonces, el espíritu religioso es lo que tiene, que luego se permite el lujo de decir que no soy como este, pero tú, ¿quién eres? ¿Qué sabes de él? ¿Por qué te pones en el lugar de Dios para juzgar a tu hermano? Porque si va al templo es porque cree en Dios. ¿Por qué juzgas a tu hermano si tú no lo conoces nada? Eso solo le pertenece a Dios, solamente a Dios. Aun cuando se ha hablado de Saúl, yo no diría nada porque solo Dios lo puede juzgar. Luego lo veremos, que no... Vamos a buscar el texto de que no debemos de juzgar. Eso está en Mateo. Perdón, en Lucas 6, 37-38 dice así: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. El único que puede juzgar es Dios. Y nosotros nos equivocamos muchas veces al juzgar al hermano.
También habla acerca de que nuestras obras, luego lo mejor lo explicaré de otra manera, nuestras obras tienen que ser probadas por el fuego. El que edificare, oro, plata, pero también se edifica paja, heno, hojarasca, dice que será probado por el fuego, y el fuego lo probará. Y si la obra de cada uno perdura, si queda algo, porque realmente viene de Dios, por los dones de Dios y por lo que ha desarrollado de los dones de Dios, queda oro, plata, piedras preciosas, se le premiará por esto. Pero el que su obra sea quemada totalmente, dice que será salvo aún como por fuego, es decir, será salvo aún como por los pelos, pero ya no se te puede dar el galardón porque tu obra ha sido quemada. Entonces, ¿quién es el que juzga? ¿Quién tiene la capacidad de juzgar? Es Dios. ¿Quién se sienta en el trono para juzgar? Es Dios. ¿Por qué te sientas tú para juzgar? Este es otro de los errores que se comete y que el espíritu religioso comete. Como lo de ir a predicar las buenas nuevas, pero a veces condenamos también. Deja que eso lo haga el Señor. Nosotros tenemos que dedicarnos a decir las buenas nuevas, lo que tenemos en Cristo Jesús, que el hombre necesita ser redimido, y ya todo lo demás lo hará el Señor, pero no nos metamos en juicio. No nos metamos en juicio. Esto es algo que hacemos muy habitualmente y no es así. Otra cosa que dice, ayuno 2 veces a la semana. Si leemos en Isaías 58, que esto vino en una reunión que teníamos de oración, me quedé con esto y me gustó mucho, dice, Isaías 58, 6 dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, y cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Este es el verdadero ayuno que el Señor busca. Pero nosotros afligimos el alma, hacemos un montón. Yo no digo que nos ayune, hay momentos en que hay que ayunar, pero sin dejar de olvidar esto. Y esto viene a que ellos conocen la Torá, pero ¿cuál es el mandamiento de Dios? Dice que se resume en 2. En Mateo 22, 36, 40, uno le pregunta, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esto es donde se resume la Torá. Ellos los fariseos que se creían que tenían el monopolio del conocimiento de Dios y de la Torá. Y cuando dice el segundo es semejante, la palabra semejante significa igual. Y aquí es donde fallan. Aman mucho a Dios, hacen un montón de rituales, hacen un montón de cosas según ellos para Dios, pero desprecian al hermano. Sabemos la parábola del samaritano, cómo ayuda al que está herido, caído en el suelo. Anteriormente pasan el sacerdote, el levita, los que conocen la palabra, pasan olímpicamente de él. Entonces no están cumpliendo la Torá. No han entendido la Torá. No lo han entendido. Y amar al prójimo, lo que está diciendo es amar a Dios. El Señor, yo quería resumir, y cuanto más me ponía para resumir, más me daba, porque tengo aquí un montón de papeles, no sé por dónde iré, pero
de una cosa pasamos a otra. ¿Qué es lo que nos va a demandar el Señor? Esto, os voy a decir una cosa, no lo voy a mencionar para infundir temor a nadie, pero de esto se habla poco en las iglesias, lo que voy a decir ahora. Pero los hijos de Dios, cuando Jesucristo venga a la tierra a buscar a los suyos, lo va a decir la palabra, no lo voy a decir yo. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor, entre otras cosas? A ver, perdonad, que busco aquí. Es que son tantos textos. Cuando venga, el Señor se va a sentar en el trono para juzgar. Y va a juzgar a su iglesia. Ahora precisamente no me ocurre, pero seguro que lo tengo por aquí puesto. Perdonad, un momentito. Bueno, ya me aparecerá, porque como os decía antes, bueno, voy a leer, si algún hermano se acuerda, que me diga, pero primeramente tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Lo podemos leer primeramente en Romanos 14:10. Si alguno lo tiene, que lo lea, por favor. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Amén. Otro, por favor, puede leer en 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Bueno, se me resiste, no lo encuentro, pero os lo puedo decir lo que dice. Cuando el Hijo del Hombre venga, se sentará en su trono y juzgará. Y dice que separa a las ovejas de los cabritos. Las ovejas a su derecha, los cabritos a su izquierda. Y entonces les dirá, si alguno sabe el texto, por favor, que si lo busca, que me lo diga. No sé, yo lo tenía escrito, de momento parece que ha desaparecido, pero no por eso vamos a dejar de hablar de ello. El Señor les dirá a los de la derecha: tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Posiblemente me dejo algo más, pero ellos le dirán: Señor, ¿cuándo hicimos esto? Que cuando lo hicisteis a uno de mis hermanos pequeños, a mí me lo hicisteis. Fijaros que ante el tribunal de Cristo vamos a pasar por este pequeño examen, a ver si lo pasamos o no lo pasamos. O sea que cuando estamos haciendo ese bien al prójimo, al hermano, si lo estamos haciendo al Señor directamente. Dice: cuando se lo hacéis a uno de mis hermanos pequeños. Lo mismo dirá a los de la izquierda: tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber,
desnudo? ¿Sí, hermano? Mateo 25:31. Amén. Vamos a leerlo, porque a mí me gusta leer más la palabra de Dios, que además lo tengo aquí, pero el juicio a las naciones. Gracias, hermano. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, y la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto le hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Amén. Y lo mismo pasa con los otros, que no pasan, digamos, el examen porque lo han suspendido y no van a pasar al reino. Bueno, perdón. No, dice que la obra de cada uno será aprobada por fuego. A lo mejor sí pasan, pero como por fuego. La obra de ellos ha quedado totalmente consumida por el fuego. ¿Vale? Esto es lo que dice la palabra de Dios, para que entendamos realmente qué es lo que Dios está buscando. No está buscando, sí, se pueden hacer muchas cosas para Dios, pero lo importante no es hacer muchas cosas para Dios, sino qué es lo que quiere Dios que hagamos y hacerlo. Es la diferencia. Por eso la diferencia que hay entre el espíritu religioso y los que verdaderamente adoran a Dios. Y los que conocen a Dios y son hijos de Dios y siervos de Dios. Fijaros que los religiosos persiguen a los siervos de Dios hasta darle muerte si es posible. Es lo que hicieron con Jesús. O sea, esa ceguera espiritual no permitió ver que él era el Mesías esperado. ¿Por qué? Porque no cumplía las expectativas que ellos tenían. Sabían, como decía Nicodemo, sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer lo que tú haces. Pero no encajaba en las expectativas que ellos tenían. ¿Por qué? Porque sus mandamientos estaban antes que los mandamientos de Dios y no pudieron reconocerlo como Mesías y buscaron su muerte. Y así muchos siervos de Dios, entre ellos los profetas y demás, perseguidos hasta la muerte. Entonces entendemos que el espíritu religioso no viene de Dios, sino todo lo contrario, viene del adversario de Dios, totalmente. Y es lo que tenemos que ver y comprender y entender, que no es hacer mucho para Dios, sino hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y que tenemos ahí al hermano, no solamente hacer todo esto que hacemos. Yo entendí esto del tribunal de Cristo, porque claro, todos entendemos, bueno, yo ya he creído en Cristo, yo ya soy salvo, como que ya no tienes que pasar por ningún juicio. Aquí nos dice la palabra que hay que pasar ante el tribunal de Cristo y dar cuenta de tus actos. Yo tuve una vez, hace muchísimos años, un sueño, y es que yo no venía a esta iglesia, o si estábamos era al principio de cuando estábamos en el otro local. O sea, de los que hay aquí no estabais ninguno. Había una hermana que me hizo mucho daño, continuamente me estaba atacando. Y había cosas que yo sinceramente no soportaba. Ahora iba a otra iglesia y si algún hermano se le acercaba, lo saludaba así de lejos y dice: pero no te acerques mucho a mí, como para que no sepan que te conozco, ¿no? En fin, hacía una serie de cosas que a mí no me gustaba para nada. Tenía ahí, pero en ese sueño el Señor me reveló algo. Hay una palabra de Dios que dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. A pesar de que yo tuviera mis razones para no aceptar las injusticias que esa hermana hacía contra mí y me sentía atacada continuamente,
el Señor me dijo, tienes que perdonar. Tienes que perdonar para que el Señor no te lo tenga en cuenta cuando tú comparezcas ante el tribunal de Cristo. Por eso digo, hay que conocer realmente qué es lo que Dios quiere. Yo perdoné a esta hermana. Luego la volví a ver 3 veces. No ha cambiado mucho, porque entonces estaba yo embarazada, su esposo sí venía a saludarme y ella de lejos, aunque le llamaba al esposo, él, yo estaba en una maricota tremenda y ella no quería acercarse, no se quería juntar, no sé, en fin, cosas, pero cada uno deberá contra Dios. Pero yo no tenía ya nada contra él. Y os lo aconsejo, no tengáis nada contra nadie, aunque os hayan tratado injustamente. Hay que perdonar. Hay que perdonar, porque esto sale en el juicio del tribunal de Cristo. Y de esto no se predica mucho, pero esto lo tenemos que tener en cuenta. No lo hago para infundir temor, sino para... El Señor viene ya pronto, que estemos preparados, para que el Señor no nos tenga que decir, cuidado, no pasas por esto, por esto. No sé cómo voy de tiempo, si voy mal, hazme una señal para ir terminando. Es que el Señor me iba dando más y más y más, y yo sé que hay muchas cosas que todavía no he dicho, que están por ahí, algunos las busco y me las encuentro. Bueno, sí, quiero terminar diciendo que el Señor obra a través de su Espíritu Santo en nosotros. Obra primeramente con ese convencimiento de pecado y sigue con el nacimiento en el agua, en el Espíritu, y el Señor nos va hablando en su Espíritu. Y tenemos que andar ya no en la carne, ni andar como los hombres ven las cosas, sino como las ve Dios. Es andar en el Espíritu. Y andar en el Espíritu es otra cosa. Hay un texto muy interesante que habla de Adán y de Cristo. Está en 1 Corintios 15, a partir del versículo 42, dice así: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es del Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. 1 Corintios 15, del 42 al 50, hay una nueva creación. El primer hombre, el primer Adán, es alma viviente. En Génesis dice ser viviente, es un alma viviente. Pero ahora, los que hemos nacido en el Espíritu y por medio de Jesucristo, dice que el segundo hombre, que es el Señor, que es del cielo, es espíritu vivificante. Entonces, el religioso se mueve por el alma, el espiritual se mueve por el espíritu. Es una nueva creación. El religioso persigue al espiritual, continuamente lo está persiguiendo. Por eso tienes que cumplir, es lo que hacían los fariseos con Jesús. Le preguntaron por qué los discípulos de los fariseos y de Juan ayunan y tus discípulos no ayunan. ¿Por qué no se lavan las manos tus discípulos? ¿Por qué no guardáis el sábado? ¿Por qué tal, por qué cual? Un montón persiguen al que, fíjate, a Jesús, que conocía perfectamente a Dios. Él nos ha dado el verdadero conocimiento de Dios. Él nos ha mostrado al Padre, cuál es la voluntad del Padre. Entonces,
el Adán, el alma viviente, persigue al espíritu vivificante por lo religioso. Entonces, hermanos, no me quiero extender más, posiblemente hay más cosas, pero no me voy a extender más, sino que hasta aquí voy a llegar, porque lo que necesitamos es examinarnos a nosotros mismos en qué estamos y si tenemos algo que no agrada a Dios y que no pertenece a la voluntad de Dios, lo desechemos. Para estar, si queremos estar con el Señor y hacer su voluntad, tenemos que examinarnos, no que otro te examine a ti, sino que tú mismo te examines a ti mismo dónde estás y que hagas la voluntad de Dios. Eso es lo más importante, más que todos los rituales que tú puedes hacer, más que todas las campañas que puedas hacer, más que todas las cosas. Si el Señor no te envía, no vayas, porque tenemos también en Hechos de que el Espíritu les prohibió hablar la palabra en tal sitio o en tal otro, pero el religioso dice, no, tenemos que ir, tenemos que hacerlo porque es para el Señor. Pero es que es más importante escuchar la voz del Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que hacer muchas cosas para Dios. Entonces, es tiempo de reflexión. A mí, desde luego, me ha bendecido y me sigue bendiciendo todas estas cosas que el Señor me ha mostrado y muchísimas más que no quiero exponer, porque algunas de ellas sería para estudiarlas despacio, mirando paso a paso todas las cosas. Así que el Señor os bendiga. Esto es para edificación de su iglesia, no es para destrucción ni es para señalar a nadie ni nada, sino simplemente porque el Señor quiere mostrar cuál es su voluntad y quiere que todos seamos salvos. Y cuando estemos con Él, que no vayamos con lo justito, sino que realmente tengamos nuestro galardón allí esperando y que realmente, esto sí que lo voy a decir, no pensemos que Dios es como el Dios o los dioses que tiene el mundo. Nosotros cuando creemos en Dios y le amamos a Él, es por lo que Él es, no por lo que nos da. Entonces, muchas veces vamos a Dios pensando, Dios me lo va a dar todo. Y estás en tu mundo y sigues estando tú en el centro de tu vida, no es el Señor. Cuando uno se convierte verdaderamente al Señor, dice, heme aquí, Señor. O como dijo María, he aquí tu sierva. O sea, estamos para servir al Señor y no que el Señor nos sirva a nosotros. A veces confundimos estos términos y es bueno que lo vayamos aprendiendo para, si queremos avanzar, si queremos ser niños espirituales, pues seguiremos pidiéndole a papá que nos dé todo. Pero Dios quiere que crezcamos, que seamos maduros en la fe y que estemos para servir. Por supuesto, tenemos dones, hay dones y hay ministerios que Dios ha puesto. Tenemos que reconocer estos dones y estos ministerios dentro de la casa de Dios y no perseguir a los hermanos porque tenga un don o porque tenga un ministerio. También los hay que se ponen a sí mismos, yo soy profeta, o yo soy no sé qué, o yo soy no sé cuántas. La palabra de Dios dice, probad los espíritus si son de Dios o no son de Dios. O sea, esto también lo tenemos que hacer, porque si viene uno y dice, yo soy profeta, ¿vas a creer directamente? No, la palabra de Dios dice claramente, probad los espíritus si son de Dios o no son de Dios. En esto consiste la madurez y el conocimiento de la palabra de Dios para discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y así continuamente. Entonces, no me quiero extender ya más, sino que cada uno examine todas las cosas delante de Dios y que estamos aquí para servir al Señor primeramente y estamos agradecidos por todo lo que Él ha hecho. Y yo no emito juicio ni siquiera contra el fariseo, porque la palabra de Dios dice que el publicano, bajó a su casa justificado antes que el fariseo. Con esas palabras no está condenando al fariseo. Posiblemente se tendrá que arrepentir para que el Señor pueda obrar en él, si no es difícil. Pero el Señor no condena, no condenemos, porque tenemos la mala costumbre de condenar a los demás y eso no nos pertenece a nosotros. Así que hermanos, que el Señor os bendiga y que sea de bendición esta palabra que el Señor ha puesto hoy aquí. Amén.